Veces que llegamos a la iglesia, llegamos a, por ejemplo, sobre todo así en la semana, llegamos un poco cansados, agotados, si trabajamos de las cosas de la vida. Y a veces no tenemos deseo de llegar a la iglesia. No tenemos a veces ni fuerza, pero a veces nos esforzamos. Cuando somos amantes de Dios, nos esforzamos y llegamos aún en contra de nuestra voluntad. Amén. Pero cuando salimos de la iglesia, nos damos cuenta que salimos renovados. Amén. Que hemos recibido nueva fuerza, que el cansancio se fue, que el entusiasmo regresó. Amén. Y que tú ahí poderosamente estás diciendo: yo voy a servirle a Dios. Amén. Sobre todo cuando escuchamos canciones como aquella que estábamos oyendo hace un ratito, donde nos está hablando ese hombre ahí. Ese era un mensaje por sí solo, como decía Amén. Teresa. Santo, sí, gloria sea a Dios. Amén. Nada más el hecho de leer la palabra del Señor ya es una bendición por sí sola. Amén. Una bendición Amén. que restaura nuestras vidas, restaura nuestros corazones, restaura nuestras mentes. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice en el libro de Hebreos capítulo 4, verso 12, y es más cortante que una espada de dos filos. Entra, penetra y corta cuando entra y corta cuando sale también. A veces la gente dice: pero me está atacando a mí, me está hablando a mí. Pero es que si la palabra de Dios no está haciendo ese trabajo, Hay un problema. hay un problema, no estamos haciendo bien. Gloria sea al Señor. Ustedes, por ejemplo, dirán que yo hablo mucho de mi papá, pero mi papá leía la palabra del Señor en medio de la casa, donde todos nosotros escuchábamos, los niños, mi mamá incluyendo. Gloria sea al Señor, hermanos. Y eso transformó nuestras vidas, transformó toda una generación. No había prédica, nada más lectura bíblica. Y esa lectura bíblica hizo de nosotros gentes diferentes. Amén, hermanos. Entonces, yo he dicho esto muchas veces aquí y no me voy a cansar de decirlo. Y yo misma me regañaba a mí misma, porque sí es cierto que yo leo la palabra y la leo mucho. Yo leo la palabra todo el tiempo. Todo el tiempo y a toda hora. Amén. Yo no tengo que ver el tiempo. La palabra de Dios es mi comida, es mi existir. Sin embargo, hay 3 niños que se están criando allí y casi esa palabra no se está leyendo allí en la casa. Sí se pone mucha música de adoración, casi todo el día, siempre también. Pero la palabra como tal no se está leyendo. Y voy a tomar cartas en el asunto. Amén, hermanos. Y les recomiendo a ustedes también. Las paredes tienen oído. Aunque usted esté solo en la casa, lea la palabra y léala en voz alta. Las paredes tienen oído. Me recuerdo un testimonio de alguien que estaba orando en el monte. Usted sabe que en los países de nosotros se usa ir al monte por ahí a orar. Y pues cuando aquel hombre estaba orando en el monte, Dios le habló y le dijo: párate y comienza a predicar. Él dice: ¿cómo que comienza a predicar? Yo estoy solo aquí. Dios no dice muchas veces las cosas. Dios dice, y si tú obedeces bien, y si no, es problema tuyo. Amén. Dios le dijo: párate y empieza a predicar. Pues él dijo: bueno, pues si Dios me dice que predique, voy a predicar, no importa que esté solo aquí, en el monte. Y cogió la Biblia, leyó una porción de la Escritura y comenzó a predicar. A los palos ahí, a las ramas, a nadie, según él. Pues terminó su prédica y se fue para la casa. Y el domingo en la iglesia llegó un hombre que dijo: yo vine a convertirme a Cristo. Sucede que yo cogí una soga y me fui al monte para ahorcarme. Pero un señor se levantó a predicar de la nada y comenzó a hablarme a mí, Dios.
Santo Jesús. Así que no importa si usted piensa que alguien lo está oyendo o no lo está oyendo, lea la Biblia, la palabra de Dios penetra aún las paredes. Gloria sea al Amén, Señor. gloria a Jesús. Recuerde, la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. El pueblo de Dios se reunía y lo único que hacía era escuchar la lectura del libro de la ley dada por Dios a Moisés. Y a veces empezaban por la mañana y eran las 12 del día y estaban leyendo la palabra. Amén. ¿A usted le parece a lo mejor que yo voy a ir largo por aquí leyendo estos versos? Gloria sea al Señor. Por ejemplo, el capítulo 11 tiene 30 versículos, pero eso no importa. Esa palabra de Dios tiene un cometido para la cual está siendo enviada. Amén. Así que si nada escuchamos, si nada escuchamos y lo único que escuchamos es leer la palabra del Señor sin ninguna explicación, eso es suficiente. Amén. Amén, amados. Eso es suficiente. Con todo eso dicho, comencemos a leer. Vamos a ver qué nos dice Hechos de los Apóstoles, que también quiero decir que en vez de Hechos de los Apóstoles pudiera llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo obrando en la primera iglesia a través de aquellos que se pusieron en la brecha y le permitieron al Espíritu usarlo para obrar grandemente. Amén. El libro de Hechos de los Apóstoles tiene 28 capítulos. Ya vamos por el número 11. La hermana Lucy y el hermano Alex, el pastor Alex, han estado hablando sobre estos versículos anteriores y han traído grandes informaciones. Yo no sé si usted las recuerda, yo no sé si usted la ha anotado, yo no sé si usted tiene una libreta en la mano para anotar. Es importante anotar, es importante, porque cuando usted escribe, aprende 2 veces. Amén. ¿Oye bien? Cuando usted escribe, aprende 2 veces. Por eso es importante escribir. Hechos de los Apóstoles tiene 28 capítulos. Y como son hechos del Espíritu Santo, nosotros, oiga bien, nosotros somos en nuestro accionar y vivencias, alabado sea Dios, con el Espíritu escribimos el capítulo 29 de Hechos de los Apóstoles. Aleluya. Voy a repetir eso. Como son hechos del Espíritu, nosotros en nuestras vivencias y en nuestro accionar estamos escribiendo el capítulo 29 de Hechos de los Apóstoles, que no hay un capítulo 29, No. pero el Espíritu lo está escribiendo en este tiempo a través de nosotros, porque para este tiempo nosotros fuimos apuntados. Aleluya, amén. Gloria a Jesús, aleluya. En el día de hoy estamos estudiando Hechos 11 y 12 y vamos a comenzar con el 11. Escuche bien, póngase comodito. Si no tiene la Biblia, escuche. Gloria sea al Señor. Necesito como un poquito de aire. Sí, un poquito caliente. Ya me comenzó el Alabado sea. Aleluya, gloria a Jesús. Bueno es Dios. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de leer, debo hacer un mini resumen del capítulo 10. Sucede que al apóstol Pedro le fue enseñado un lienzo, que lo vamos a releer ahora en el 11. Un lienzo que bajó del cielo, y en ese lienzo había un letrero que había muchos animales, y oyó una voz que le dijo: mata y come. Él dijo: pero ¿cómo te atreves, Dios? Yo nunca he comido nada impuro. Yo tengo, gracias varón. Gloria a Jesús. La voz volvió y le dijo: ¿cómo tú llamas impuro
a lo que yo santifiqué. Gloria sea al Señor. Si Dios no le da esta visión a este hombre, él no hubiera cumplido con la misión que le daba más adelante. Amén. Gloria sea a Dios. Y qué bueno que él tuvo entendimiento, que los ojos del entendimiento le fueron abiertos para entender lo que Dios le estaba queriendo decir. Amén. Porque, y el hermano Ale muy bien explicó esto la semana antes pasada, para un judío entrar en la casa de un gentil, eso es aberración. Aberración total. Todavía hoy día, los dueños del edificio donde yo vivo son judíos. Y son unos muchachos jóvenes los que vienen. Y la primera vez, este muchacho vino y cuando eso estaba la pandemia bien en su fuerte, y yo le dije, se tienen que quitar los zapatos. Y el judío dijo, no, yo me voy a quedar aquí afuera. Imagínate. Y se quedó afuera. Y el trabajador que andaba con él se quitó los zapatos y entró. Pero yo sé que no era por los zapatos, era porque no quería entrar en mi casa. Bendito Dios. Después de eso vino los otros días y tuvo que venir porque tenía que coger una foto y una cosa y tuvo que entrar. Pero los judíos usualmente no entran en una casa gentil. Ellos consideran que nosotros somos... Oh, sí. Ya lo saben. Gloria sea a Dios. Pero Pedro ve esta visión donde Dios le dice, no llame tú impuro a lo que yo he santificado. Y eso me viene a la memoria algo que los otros días me dijo el hermano Hermes. Yo siempre, como yo hablo mucho con Hermes, tengo mucha vivencia con Hermes. Y usted sabe, cuando comenzaron los hombres con la moñita, con la colita, eso como que a uno le chocaba, ¿verdad? Y le molestaba sumamente. Después vinieron los aretes, todavía peor. Y el hermano Hermes le tenía, se disgustaba por eso. Así como quizás como los judíos pensando en los gentiles. Pero qué cosa tan aberrosa, tan desagradable, un hombre con un arete. Y el Señor le habló. El Señor le dijo, yo morí por él. Yo morí por él. Así que tú debes amarlo y tratar de procurar que él venga a Cristo, porque, ¿verdad? Nos parece una aberración eso, pero Cristo Jesús murió por esa persona. Amén. Lo mismo podíamos decir de una prostituta, de un drogadicto, de un borracho, de un apestoso de la calle. Jesús murió por esa persona. Y la imagen de Dios está ahí. Amén. Tomemos eso en cuenta. Así que leemos y vamos a ver qué sucede aquí en el capítulo 11 en relación con el capítulo 10. Informe de Pedro a la iglesia en Jerusalén. Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea supieron también los no judíos habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los que practicaban la circuncisión comenzaron a discutir con él y le dijeron, ¿por qué entraste en la casa de gente no judía y comiste allí? Pedro comenzó entonces a contarles detalladamente lo que había sucedido. Les dijo, mientras yo estaba orando en Jope, entré en un éxtasis y tuve una visión. Vi que del cielo bajaba hacia mí un gran lienzo atado por las cuatro puntas. Me fijé bien y vi que allí había cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí además una voz que me decía, Pedro, levántate, mata y come. Yo respondí, no, Señor, porque nunca he comido nada que sea común o impuro. Pero desde el cielo la voz me dijo la segunda vez, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto se repitió 3 veces, después de lo cual el lienzo fue llevado de nuevo al cielo. En ese momento llegaron a la casa donde yo estaba 3 hombres
que desde Cesarea habían venido por mí. El Espíritu me dijo que no dudara y los acompañara. Así que estos 6 hermanos fueron conmigo y entraron en casa de un varón que nos contó que en su casa había visto un ángel que le dijo: envía a alguno de tus hombres a Jope y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvados. Apenas había comenzado a hablar cuando el Espíritu Santo se manifestó sobre ellos, como al principio se manifestó en nosotros. Entonces me acordé de la palabra del Señor cuando dijo: ciertamente Juan bautizaba con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pues si Dios les concedió a ellos el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Al oír esto, ellos se callaron y glorificaron a Dios. Decían: así que Dios también les ha concedido a los no judíos la oportunidad de arrepentirse para que tengan vida. Aleluya. Vamos a pararnos ahí. Gloria sea al Señor. Aleluya. Aquella gente estaba murmurando, estaban disgustados con el apóstol Pedro. No como que Pedro estaba tan a gusto, bendito sea Dios, pero a él le fue dada una orden del cielo. Y cuando se te dice una cosa del cielo, tú debes obedecer. Amén. Entonces, pero ellos estaban allí murmurando: pero ¿cómo se le ocurre a Pedro ir a aquel gentil y entrar en esa casa, y no solamente entrar, comer con ellos? Entonces, por eso es que Pedro viene y hace mención de todo, narra todo el episodio de lo que había pasado. Bendito sea Dios. Quiero enfatizarle en el verso 14. Dice que Cornelio, cuando mandó a buscar a Pedro, el ángel le dijo, verso 14: él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvados. Aleluya. Nosotros tenemos esa misma información en nuestras manos. Amén. Nosotros predicamos eso mismo, el Evangelio de Jesucristo y cómo podemos ser salvados. No podemos dudar, no podemos poner en tela de juicio o de duda si nuestras almas están afianzadas en Dios o no. Si hemos recibido a Jesucristo, hemos sido bautizados tanto en agua como en el Espíritu y estamos caminando los caminos del Señor porque hemos creído, así como Cornelio, lo que se nos ha dicho acerca de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. No dudemos, porque en la Escritura hemos aprendido cómo podemos ser salvados. Amén. Veamos el verso 17. Dice: pero si Dios les concedió a ellos el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Ellos se le olvidaba algo que le fue dado a Abraham. Abraham, Dios le dijo que en su simiente, lo que pasa que ellos estaban quizá como muchos cristianos de hoy día que no conocemos las Escrituras. Amén. En las Escrituras nosotros aprendemos que de la línea, de la descendencia de Abraham iba a venir uno que a través de él serían benditas todas las familias de la tierra. Y este uno no era varios, sino uno es Jesucristo. Así que en Jesucristo, nosotros, si creemos en Él, tenemos vida eterna. Amén. Gloria a Dios. El otro verso que quiero enfatizar es el 18. Al oír esto, ellos se callaron y glorificaron a Dios. Decían: así que Dios también les ha concedido a los no judíos la oportunidad de arrepentirse para que tengan vida. Amén. Gloria a Jesús. Solamente ese punto, hermano, es glorioso para mí, es glorioso para nosotros,
Gloria sea al Señor. Escuche bien. Se nos dio la oportunidad de arrepentirnos. ¿Nos arrepentimos ya? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se nos dio la oportunidad de arrepentirnos y al arrepentirnos tenemos vida. Vida. Usted sabe lo que yo estoy diciendo, vida y no muerte. Si nos sentamos y hemos aquí hecho algunos estudios profundos de cómo comenzó todo esto, de cómo comenzó el universo, qué es lo que creó esto. Algunos dicen que fue una explosión, pero si fue una explosión fue creada por alguien, porque nada ocurre de la nada, ¿verdad? Amén, que no? Amén. Todo tiene una causa. Hemos aprendido eso, ¿verdad? Amén, que sí? Amén. Gloria sea a Dios. Entonces, a través de eso hemos aprendido que hay vida después de lo que nosotros llamamos muerte. Amén. Y esa vida la recibimos a través de Jesucristo. Amén. A través del arrepentimiento, a través de aceptarlo como el que nos da, gloria sea al Señor, la vida a nosotros una vez que salgamos de este planeta. Porque este planeta no es nuestra meta final. Amén. Y debemos tener eso muy en cuenta. Muy, pero muy en cuenta. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Sabe por qué? Porque estamos esperando el rapto, estamos esperando a Jesús. Pero nosotros no sabemos. El rapto puede llegar en 2 minutos, en 3 minutos, en 5 minutos, en 10 años, en 50 años. Pero tu vida puede acabarse ahorita. Amén. Aleluya. Y entonces, como yo siempre he dicho, cuando tú dobles la curvita y Jesús te va a estar esperando allí, recostado allí de un palo. ¿Y ahora qué hago contigo? ¿Para dónde te llevo? ¿Para dónde te llevo? Santo. ¿Qué tú hiciste con la información que tú recibiste de mí? Amén. Bueno. Me comeré de la paz. Ay, Dios mío. Gloria sea al Señor. Señor nos ayude. Señor nos ayude. Sí, Señor. Sí, hay esperanza, hace falta el pato aquí. No le dice, pero Jesús está vivo. Voy a seguir adelante porque estoy cogiendo mucho tiempo. Amén. Amado, esto es serio. Amén. Y en esta tierra, en este mundo, no creamos que vamos a vivir por la eternidad. No, aquí no. Ni tampoco nadie nos garantiza que vamos a llegar a viejo. Eso es así. Yo a veces le digo a Nos podemos ir de aquí en cualquier momento. Gloria sea al Señor. Nos podemos ir en cualquier momento. Gloria a Dios. Santo Jesús. Gloria a Jesús. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, verso 19. Mientras tanto, los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y hablaban de las buenas noticias solamente a los judíos. Hermanos, es que no cogemos cabeza. No cogemos cabeza. A Pedro se le dijo, mata y come. Y no llames tú impuro lo que ya yo purifiqué. Ellos seguían igual. Santo. Hablaban de las buenas noticias solamente a los judíos, pero había allí unos varones de Chipre y de Cirene que al entrar en Antioquía habían hablado también a los griegos acerca de las buenas noticias del Señor Jesús. Y con la ayuda del Señor, un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Como esto llegó a oído de la iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé hasta Antioquía, y cuando él llegó y constató la bondad de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a permanecer fieles al Señor, con todo el fervor de su corazón. Bernabé era un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo. Aleluya. Así que un gran
Una gran multitud se agregó para seguir al Señor. Después de eso, Bernabé se fue a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue allí en Antioquía en donde a los discípulos de Jesús se le llamó cristianos por primera vez. Aleluya. Por aquellos días, unos profetas salieron de Jerusalén para visitar Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, se levantó para anunciar la hambruna que estaba por llegar a toda la tierra y que el Espíritu le había dado a saber. Esto sucedió en los días del emperador Claudio. Entonces los discípulos acordaron socorrer a los hermanos que vivían en Judea, según lo que cada uno tuviera, y por medio de Bernabé y de Saulo enviaron ayuda a los hermanos. Gloria sea al Señor. Aleluya. Aleluya. Antioquía. La iglesia se sigue extendiendo. Pero ¿saben por qué se extiende la iglesia? A veces estamos muy cómodos, sentados en la iglesia, no haciendo nada. Si viene una persecución, entonces nos movemos. Si viene un ataque, entonces comenzamos a hablar de Jesucristo. Necesitamos hablar del Señor. Gloria sea al Señor. Y sobre todo, hermano, no hagamos acepción de personas. Amén. No la hagamos, por favor. A veces nosotros que somos pobres, somos gente de escasos recursos, creemos que la gente rica, no le voy a hablar del evangelio porque ese no necesita. Ese es el que necesita. ¿Sabes qué? Ese tiene un alma que salvar. Y yo recuerdo que yo tenía una cliente, una mujer de muy buena posición, vamos a decir rica, una americana blanca. Ella es cristiana. Y ella me dijo en una ocasión, oye, Margarita, yo te voy a decir algo. Todos en la vida, todos tenemos problemas. Pobres y ricos, todos. ¿Cómo lo están haciendo los que no tienen a Cristo? No lo sé. Oyó bien. No los que tienen dinero, los que no tienen dinero. No. Los que no tienen a Cristo son los que la están pasando mal. No importa que tenga fama, que tenga posición, que tenga lo que tenga, necesita a Cristo. Así que no hagamos acepción de personas. Prediquemos, y si es judío, predíquele a los judíos. Yo soy brava, yo le he predicado a los judíos. Aleluya. Veamos el verso 25. Estoy saltando por verso, porque si voy verso por verso. Después de eso, Bernabé se fue a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Ese Saulo es Pablo. Amén. Es el mismo que nosotros conocemos como el apóstol Pablo. Gloria sea a Dios. Es bueno que sean de dos en dos. Es bueno que no sea uno solo. Es bueno que estemos en compañía, que andemos juntos. El verso 26 dice que durante todo un año se congregaron con la iglesia, enseñaron a mucha gente, y fue allí en Antioquía donde a los discípulos, allí fue donde nos pusieron nombre. En Antioquía. Aleluya. Se nos llamó cristianos por primera vez. Aleluya. Gloria sea a Dios, aleluya. Gloria a Dios por Antioquía, gloria a Dios por aquella gente, gloria Amén. a Dios, aleluya. Enseñemos, ustedes saben que una de las cosas que nosotros nos encargamos profundamente, que el Señor Jesucristo nos dijo, vayan y enseñen lo que yo le he enseñado a ustedes. Amén. Por eso enfatizamos tanto y peleamos tanto con que tú aprendas palabra de Dios. Debes aprender palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te va a librar de mañana. Cuando el enemigo venga diciéndote algo, la palabra de Dios te va a librar. Amén. Escuchemos lo que dice el verso 29. Entonces los discípulos acordaron socorrer a los hermanos que vivían en Judea, según a cada uno le tuviera. ¿Por qué? Porque vino una hambruna. Hay algunas personas, hermano, que han dicho que la iglesia de Judea, la iglesia de Jerusalén, se vio bien pobre. Eso lo dijo un pastor en una ocasión, que yo dije, eso no puede ser así. Pero si usted lo dice, está bien. Se puso pobre porque vendieron todo lo que tenían y lo pusieron juntos. No fue por eso, hermano. Mire, oiga como dice en el verso, creo que 28.
dice que uno de ellos, llamado Agabo, se levantó para anunciar la hambruna, iba a venir hambre en toda la tierra, que estaba por llegar a toda la tierra, y que el Espíritu le había dado a saber. Esto sucedió en los días del emperador Claudio. Por eso la iglesia de Jerusalén se vio muy pobre y muy necesitada, y ellos colectaban ofrendas por allá y le traían a Jerusalén por medio de Bernabé y de Pablo. Gloria sea al Señor, aleluya. Vamos a ir al capítulo 12 rapidito. Dice la muerte de Jacobo y encarcelamiento de Pedro. Me recuerdo que Lucy en una ocasión predicó de este capítulo. Sí, amén. Por esos mismos días el rey Herodes mandó a prender a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mató a filo de espada. Y al ver que esto agradó a los judíos, mandó a prender también a Pedro en la fiesta de los panes sin levadura. Luego lo encarceló y lo entregó a 4 grupos de soldados. Escuche bien, se lo entregó a 4 grupos de soldados para que lo vigilaran. Cada grupo estaba compuesto de 4 soldados. Eran 16 hombres para un hombre solo. ¿Ok? 16 hombres para un hombre solo. Y Herodes tenía la intención de presentarlo ante el pueblo después de la Pascua. Mientras que Pedro era bien vigilado en la cárcel, claro, había muchos hombres encima de él. En la iglesia se oraba constantemente a Dios por él. Aleluya. ¿Ve cuál es el trabajo de la iglesia? La noche en que Herodes lo iba a sacar, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Y frente a la puerta había también guardias que vigilaban la cárcel. De pronto una luz iluminó la cárcel y apareció un ángel del Señor, el cual tocó a Pedro en el costado para despertarlo y le dijo: date prisa, levántate. Y al instante las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces el ángel le dijo: recoge tu ropa y átate la sandalia, envuélvete en tu manto y sígueme. Y Pedro obedeció. Salieron de la celda y Pedro lo siguió, aunque creía que lo que el ángel hacía era una visión. Pasaron la primera, la segunda guardia, y al llegar a la puerta de hierro que daba a la ciudad, esta se abrió por sí misma, abrió sola, fue como automática. Una vez afuera cruzaron una calle y luego el ángel desapareció. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora me doy cuenta que en verdad el Señor envió su ángel para librarme de Herodes y de todo el pueblo judío esperaba hacer. Mientras pensaba así, llegó a la casa de María, la madre de Juan, a quien todos conocían como Marcos. Muchos hermanos se habían reunido allí para orar. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, una muchacha llamada Rode salió a ver quién llamaba, y al reconocer la voz de Pedro se puso tan alegre que no abrió, se puso como una gallina sin cabeza, sino que corrió a decir que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron que estaba loca, pero ante su insistencia ellos dijeron: ha de ser un ángel. Pedro seguía llamando, así que cuando abrieron y vieron, se quedaron atónitos. Pero Pedro les hizo señas con la mano para que se callaran, y entonces les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y salió. Digan esto a Jacobo y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Cuando amaneció, hubo mucho alboroto entre los soldados, pues no sabían qué había pasado con Pedro. Herodes lo buscó y como no lo halló, hizo interrogar a los guardias y luego ordenó que los mataran. Pedro, por su parte, salió de Judea y se fue a Cesarea, donde se quedó. Poderoso. Más que poderoso, aleluya. Primeramente, hermanos, el hombre está preso y mal preso. Y encadenado. Preso, no, encadenado es lo de menos, preso y mal preso. Tiene 16 hombres encima de él. 4 y 4 y 4 y 4. Y 2 cadenas. Y 2 cadenas puestas. Y no había cómo moverse. ¿Qué haría usted en ese caso? ¿Qué haría? ¿Se estaría poniendo loco?
Ay, Dios mío, cuántas lamentaciones. Y ahora sí fue verdad. ¿Y qué fue lo que me pasó? ¿Y dónde está Dios? Y aquello que lo otro. Bendito sea Dios. Pero mire, hermano, escuche esto. Déjame ver el verso que quiero ver. Pedrito estaba durmiendo. A ese punto que voy. Verso 5. Mientras que Pedro era bien vigilado en la cárcel, en la iglesia se oraba constantemente por él. Aleluya. La noche en que Herodes lo iba a sacar, Pedro estaba durmiendo. Hermano, durmiendo. Ay, pastora, que usted no sabe lo que a mí me está pasando. A mí me está llevando quien me trajo. Yo no duermo. Ay, Teresa, yo no duermo de noche. Chía. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde Ay, quedamos santo, nosotros la fe. como cristianos? Es porque no conocemos a Dios. Le dije, nosotros somos los apóstoles de este tiempo. El Espíritu Santo va a obrar a través nuestro si nosotros creemos. Amén. El hombre estaba durmiendo, sujeto con las dos cadenas, y frente a la puerta había también guardias que vigilaban la cárcel. O sea que no había manera de que ese hombre saliera de allí. Pero para Dios nada es imposible, ¿verdad? Aleluya, amén. Dice que de pronto una luz iluminó la cárcel y apareció un ángel del Señor, el cual tocó a Pedro, lo despertó, hermano, la luz lo alumbró y todo. Todavía el hombre no se despierta. Desesperado, dice que lo tocó en el costado para despertarlo y le dijo, date prisa, levántate, y al instante las cadenas se cayeron de las manos. Pasaron la primera y la segunda guardia y ellos, yo me recuerdo cuando yo trabajaba y yo manejaba y yo oraba siempre antes de salir de mi casa. Yo me levantaba una hora antes para yo poder orar. Y yo le decía al Señor, Señor, encúbreme de paz y limusina y comisión, hazme paz. Que yo pase y no me vean. Yo le decía eso a Dios. Y nunca, gracias a Dios, a mí no me pasó nada. En 16 años que estuve trabajando, nunca choqué. Gloria a Jesús. Nunca me quedé en la calle. Nunca. Ni nunca me pasó nada. La gloria sea de Dios. En una ocasión alguien me dijo, usted anda manejando sin una división. Y yo dije, hay una división ahí. Tú no la ves, pero hay una división. Entra la mano y tú verás que te va a dar corriente. Lo reté. De verdad, y en otra ocasión venía manejando yo con una mujer que era satánica, que por ahí arriba que la había llevado a una reunión que ella tenía satánica. Yo me recuerdo. ¿Te recuerdas de esa? Sí. Y ella comenzó a hablarme. Yo pensaba como que me estaba hablando del Señor, pero después yo estaba nuevecita en el Evangelio. Pero después yo me di cuenta que no, que era satánica. Y yo comencé a hablarle de la sangre de Cristo, del poder que tiene la sangre de Cristo. Eso era cuando veníamos para atrás. Veníamos por ahí bajando por la 87 y en eso la policía me pone las luces detrás de mí. Ese diablo sentado allá atrás me dijo, tú no dices que la sangre de Cristo tiene poder, aplícala ahora. Y yo le dije, mire que yo soy pero manda. Yo cojo las cosas rapidísimo. Yo le dije, mira, eso mismo que tú dijiste, la sangre de Cristo tiene poder. Y en el nombre de Jesús yo aplico la sangre en este momento sobre este carro. Y la policía hizo así, y se salió detrás de mí. Aleluya. Y siguió. Apagó las luces y todo. Esa mujer hizo así, se corrió en el asiento así. Ahí comenzó a dar grito, llegó dando grito hasta el Kennedy que yo le iba a llevar. Créalo, que así es. Amén. ¿Ok? Nosotros somos el capítulo 29 de Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo obrando a través nuestro en este tiempo. Aleluya, amén. Solamente lo tenemos que creer. Amén. El verso 8 del capítulo 12 dice, entonces el ángel le dijo, recoge tu ropa y átate la sandalia, envuélvete en tu manto y sígueme. Y Pedro le obedeció. Amén. La gloria sea de Dios, aleluya. Debemos de creer el Evangelio del Señor Jesucristo
es de creer, hermano, creer. Nuestra misión es orar, predicar la palabra a los perdidos, amarnos los unos a los otros y enseñar al mundo al Dios que se encarnó para restaurar nuestra relación con el cielo. Aleluya. Esa es nuestra misión. Puede que usted se encuentre que usted tiene otra misión. Mire, hermano, su misión, Jesucristo confía en nosotros. Nosotros somos los discípulos de estos tiempos. Alabado sea Dios. Los demás es descansar en Dios, creerle a Dios, esperar en Dios, aleluya, recordando que el Espíritu Santo está escribiendo un capítulo a través nuestro. No defraudemos al Espíritu de Dios, no lo defraudemos, gloria sea al Señor. Él quiere obrar a través de ti, Él quiere obrar a través de mí. Seamos obedientes y sigamos la voz del Espíritu. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Dios es nuestro ayudador. Dios nos ama entrañablemente. Mire, hermano, nos ama tanto que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria sea a Dios. Si creemos, veremos la gloria de Dios. Si creemos, no importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea el problema por el que tú estás pasando, descansa en Dios, cree en Dios, entrégale a Dios y espera, y Él hará. Amén. Aleluya. Vea estos capítulos de Hechos de los Apóstoles, son una enseñanza para nuestro diario vivir, son una enseñanza en nuestro caminar. Gloria sea a Dios, y Dios quiere que nosotros le creamos y le sigamos. Recuerde, le fue dicho a Pedro, mata y come. No, yo nunca he comido nada impuro, no llame tú impuro lo que yo purifiqué. El Señor Jesús nos purificó a través de su sangre. Amén. Aleluya. Gloria sea a Dios. Y purificó a todo aquel, aleluya, que quiera oír su mensaje de salvación. Amén. Créalo, créalo. ¿Usted sabe por qué yo repito tanto créalo? Porque yo lo digo por experiencia propia. A veces nosotros peleamos con nosotros mismos y no nos sentimos dignos de verdad de tener una salvación en nuestras manos. A veces no nos sentimos dignos. Pero no es por lo que tú hagas, es por lo que hizo Jesucristo que nosotros somos dignos, ¿ok? Amén. Es por la cruz del Calvario, aleluya, que nosotros podemos tener vida eterna. Amén. Creyendo en Jesús. Amén. Amén. Recuerde, Hechos de los Apóstoles, capítulo 11 y 12, tienen una enseñanza para nuestras vidas. Nosotros debemos de creer. Si Dios hizo algo grandioso sacando a este hombre de la cárcel, ¿qué no podría hacer con algo insignificante tal vez en su vida? Amén. Gloria a Jesús. Solo lo que tienes que hacer es creerle. Si le crees, como le dijo a Marta, verás la gloria de Dios. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Dios te guarde. Ponte de pie. Yo creo que nuestra hermana Lucy está terminando. ¿Sí? Pasa por aquí. Yo creo que era el pastor, Sí, pero era el pastor. él no pudo llegar. Gloria sea.